convertir la casa del señor en un mercado es una vergüenza. Pero no lo digas. No. Te harán el mismo cambio en todos los puestos. Son 10 siglos y medio. Quédate 2, no 1, y el señor estará agradecido. ¡Buenos corderos, buenos corderos! Tienes que darme más. Toma el dinero y predica en otra parte. ¡Jerusalén! La que era ciudad fiel. La que estaba llena de justicia. Se ha convertido en una ramera. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No se os ha dicho desde el principio? Cesan vuestra multitud de sacrificios a mí, dice el Señor. No me hagáis más ofrendas vanas. ¡Es una casa de oración! ¡Es un fraude! ¡Matémosle a pedradas! Y la habéis convertido en una guarida de ladrones. B. Checoslovaquia. 1. Klement Gottwald, uno de los fundadores del Partido Comunista en Checoslovaquia y presidente de este país entre 1948 y 1953. Judío, muerto poco después de Stalin. 2. Vladimir Klementis, exministro comunista de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, juzgado y condenado en 1952. Judío, víctima de esas pugnas internas surgidas entre los hebreos comunistas. 3. Václav David, el actual ministro de Asuntos Exteriores de Checoslovaquia, 1955. Judío. 4. Rudolf Slasky, exsecretario general del PSSH, condenado en 1952. Judío, llamado Rudolf Salzmann. 5. Firi Hendrich, el actual secretario general del PC, judío. 6. General Bendrik Reisin, condenado en 1952, judío. 7. Andrés Simón, condenado en 1952, judío, llamado Otto Katz. 8. Gustav Bares, secretario general adjunto del PC, judío. 9. Josef Frank, exsecretario general adjunto del PC, condenado en 1952, judío. 10. Karel Schaap, exministro de Seguridad, condenado en 1952, judío. C. Polonia. 1. Boleslaw Beirut, presidente de Polonia hasta 1954, judío. 2. Jakob Berman, secretario general del PCP, judío. 3. Juliusz Kazuki, Katz, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, bien conocido por sus discursos violentos en la ONU. Judío. 4. Karl Swierczewski, ex viceministro de la Defensa Nacional de Polonia, muerto por los campesinos anticomunistas ucranianos en el sur de Polonia, judío. 4. Karl Swierczewski, ex viceministro de la Defensa Nacional de Polonia, muerto por los campesinos anticomunistas ucranianos en el sur de Polonia, judío. No siempre es amorfa la masa del pueblo. 5. Józef Cyrankiewicz, primer ministro de Polonia desde 1954, después de Beirut, judío. 6. Hilary Mink, viceprimer ministro desde 1954, judío. 7. Zenon Nowak, segundo primer ministro de Polonia desde 1954, judío. 8. Zenon Klisko, ministro de Justicia, judío. 9. Tadeusz Koczkanowiec, ministro de Trabajo, judío. El único comunista polaco de origen cristiano, importantes, es Władysław Gomulka, que fue alejado de la dirección política desde 1949, cuando perdió el cargo de primer ministro, y más tarde, o más temprano, pasará con él lo que ha pasado con Rajk en Hungría. Últimamente, fue repuesto en la dirección del partido y del Estado. D. Rumanía. 1. Ana Pauker, judía, exministra de Asuntos Exteriores de la República Popular Rumana y agente número 1 del Kremlin en Rumanía hasta el mes de junio de 1952, cuando pasó a la sombra, pero libre en Bucarest hasta hoy día.
esta hiena judía llamada originalmente Anna Robinson. Es hija de un rabino judío venido a Rumanía desde Polonia. Nació en Moldavia en 1892. 2. Ilka Wasserman, exsecretaria particular de Anna Pauker, actualmente la verdadera dirigente del Ministerio de Asuntos Exteriores, judía. 3. Josif Kisiniewski, el actual agente número 1 del Kremlin en Rumanía, miembro del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidente del Consejo de Ministros. Es judío de Besarabia. Su nombre real es Joschka Broitman. Es el verdadero jefe del Partido Comunista en Rusia, aunque oficialmente el secretario general de este partido es el cerrajero rumano Gheorghe Gheorghiu Des, que juega un simple papel de pantalla política. Kisiniewski tomó su actual seudónimo del nombre de la ciudad de Chisinau, Besarabia, donde antes de la llegada del Ejército Rojo tenía una sastrería. Judío. 4. Teohari Georgescu, ministro de Asuntos Interiores en el gobierno comunista de Bucarest entre 1945 y 1952. En la actualidad está relegado a un cargo secundario, aunque oficialmente fue expulsado del Partido Comunista. Está en la misma situación que Anna Pauker. Su nombre verdadero es Burac Teskovich y es un judío originario de Galați, puerto rumano del Danubio. 5. Abram Bunaciu es el actual, 1955, secretario general del Presidium de la Gran Asamblea Nacional de la República Popular Rumana, o sea, el verdadero jefe de esta asamblea, ya que Petru Groza, el presidente oficial, es solamente un viejo maniquí masón, casado con una judía cuyo papel es puramente decorativo. Abram Bunaciu se llama en realidad Abraham Gutman. Gutman, traducido, es el nombre correspondiente en rumano a Bunaciu, o sea, el seudónimo adoptado por este judío. 6. Lothar Radaceanu, otro ministro del gobierno comunista de Bucarest depuesto en 1952 y reaparecido en la tribuna de honor en 1955. Es judío de Transilvania. Se llama Lothar Wurzel. Como la palabra Wurzel, traducida al rumano, significa radacina, o sea, raíz. En castellano, este judío ha transferido sencillamente su nombre hebreo al rumano y se llama ahora Radaceanu. 7. Miron Constantinescu, miembro del Comité Central del Partido Comunista y ministro de las Minas y el Petróleo, cambia de vez en cuando sus cargos ministeriales. Es un judío de Galați, Rumanía, llamado en realidad Mercon, y usa, como es costumbre en ellos, seudónimo rumano. 8. General Locotenent Moisés Haupt, comandante de la región militar de Bucarest, judío. 10. Chaim Gutman, jefe del Servicio Secreto Civil de la República Popular Rumana, judío. 11. Mayor General William Suder, jefe del Servicio de Información y Contraespionaje del Ejército Comunista Rumano. Es judío llamado Wilman Suder. Exoficial del Ejército Soviético. 12. Coronel Roman, exdirector del Servicio ECP, Educación, Cultura y Propaganda, del Ejército Rumano hasta 1949 y actualmente ministro en el gobierno comunista. Su nombre judío es Walter. 13. Alejandro Mogiorosh, ministro de la Nacionalidad en el Gobierno Rojo, judío de Hungría. 14. Alejandro Badau, jefe del Servicio de Control de los Extranjeros en Rumanía. Es judío originario de la ciudad de Targoviste, cuyo nombre auténtico es Braunstein. Antes de 1940, su familia tenía un gran almacén comercial en Targoviste. 15. Mayor Lewin, jefe de la censura de la prensa, judío, exoficial del Ejército Rojo. 16. Coronel Holban, jefe de la Seguridad Comunista de Bucarest, judío, Jamdo Moscovich, exjefe sindical. 17. George Silviu, secretario general administrativo del Ministerio de Asuntos Interiores, judío, llamado Gersh Gollinger. 18. Erwin Voigulescu,
jefe de la división de pasaportes en el Ministerio de Asuntos Exteriores, judío, llamado Erwin Weinberg. 19. Gheorghe Apostol, jefe de la Confederación General del Trabajo de Rumanía, judío, llamado Gershwin. 20. Stupineanu, jefe del Servicio de Espionaje Económico, judío, llamado Stabnau. 21. Emmerich Stoffel, ministro de la República Popular Rumana en Suiza, judío de Hungría, especialista en cuestiones bancarias. 22. Harry Fainaru, exconsejero de la legación comunista rumana en Washington hasta 1954 y actualmente potentado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bucarest, judío, llamado Hersch Feiner. Antes de 1940, su familia tenía un comercio de cereales en Galați. 23. Ida Szilágyi, la verdadera jefa de la legación rumana de Londres, judía, amiga de Anna Pauker. 24. Lazarescu, el chargé d'affaires del gobierno rumano en París, judío, llamado en realidad Burac Lazarovich, hijo de un comerciante judío de Bucarest. 25. Simon Oyeru, subsecretario de Estado rumano, judío, llamado Schaffer. 26. Aurel Baranga, inspector general de la Artes, judío, llamado Ariel Leibovich. 27. Liuba Kisinevsky, presidenta de la UFAR, Unión de Mujeres Antifascistas Rumanos, judía, originaria de Cernăuți, Bucovina, llamada en realidad Liuba Broidman, esposa de Iosif Kisinevsky, del Comité Central del Partido. 28. Liu Seiger, director del Ministerio de Economía Nacional, judío. 29. Dr. Seider, jurisconsulto del Ministerio de Asuntos Exteriores, judío. 30. Marcel Breslau, director general de Artes, judío, llamado Marc Breslau. 31. Silviu Brucan, redactor jefe del diario Escanteia, órgano oficial del partido, judío, de nombre Brucker. Este dirige toda la campaña de mentiras con la cual se quiere engañar al pueblo rumano sobre la verdadera situación creada por el comunismo. Al mismo tiempo, el judío Brucker dirige la falsa campaña antisemita de la prensa comunista de Rumanía. 32. Samoila, director administrativo del periódico Escanteia, judío, llamado Samuel Rubinstein. 33. Horia Liman, el segundo redactor del periódico comunista. 34. Ingeniero Schnapp, director administrativo del periódico comunista Romania Libera, Rumanía Libre, el segundo diario comunista en tiraje, judío. 35. Jan Mihai, jefe de la cinematografía rumana, propaganda comunista a través de las películas, judío, cuyo nombre es Iacob Mikel. 36. Alejandro Graur, director general de la Sociedad Rumana de Radiodifusión, totalmente al servicio del Partido Comunista. Es un profesor judío llamado en realidad Alter Brauer, originario de Bucarest. 37. Mijail Roller, actual presidente de la Academia Rumana, es un oscuro profesor judío totalmente desconocido antes de la llegada de los soviéticos a Rumanía. Hoy es presidente de nuestra academia y más aún ha escrito una nueva historia del pueblo rumano, falsificando las realidades históricas. 38. Profesor Weigel, uno de los tiranos judíos de la Universidad de Bucarest que dirige la depuración permanente de los estudiantes rumanos abiertamente hostiles al régimen comunista judío. 39. Profesor Levin Berkovich, otro tirano de la Universidad de Bucarest, que controla con sus agentes la actividad de los profesores rumanos y sus relaciones sociales. Judío, llegado de Rusia. 40. Silviu Iosifescu, el crítico literario oficial que ha censurado y cambiado la forma y el fondo de las poesías de nuestros mejores poetas como Eminescu Alexandri, Blautza, Karlova, etc., todos muertos hace decenas de años o más de medio siglo. Porque estas poesías no estaban en concordancia con las ideas marxisto-comunistas. Este asesino literario es judío, llamado en realidad Samoson Iosifovich. 41. Ioan Winter,
el segundo crítico literario marxista del régimen, autor de un libro titulado El problema de la herencia literaria. Judío, de nombre Jacob Winter. Los tres exsecretarios de la Confederación General del Trabajo hasta 1950, o sea, Alejandro Senkovich, Misha Levin y Samas Riel, Servan, eran todos judíos. Yugoslavia. 1. El mariscal Tito, cuyo verdadero nombre judío es el de Josif Walter Weiss, originario de Polonia. 2. Moisés Pijade, secretario general del Partido Comunista y en realidad la eminencia gris del régimen, judío sefardita. 3. Kardelj, miembro del Comité Central del PC yugoslavo y ministro de Asuntos Exteriores. Judío de origen húngaro, llamado en realidad Kardail. 4. Ranković, miembro del Comité Central del PC yugoslavo y ministro de Asuntos Interiores. Judío austríaco, llamado antes Rankau. 5. Alejandro Bebler, miembro del Comité Central del PC y delegado permanente de Yugoslavia en la ONU. Judío austríaco. 6. Josa Wilfan, Joseph Wilfan, consejero económico de Tito, en realidad el dictador económico de Yugoslavia, judío de Sarajevo. Como en Yugoslavia no había tantos judíos como en otros países, encontramos mayor número de nacionales en el gobierno comunista de su país, pero siempre en puestos secundarios, porque los principales dirigentes antes señalados son los que en realidad dominan totalmente el gobierno yugoslavo. Numerosos autores católicos han realizado estudios estadísticos que también demuestran que el comunismo es obra judía. En el libro La guerra oculta, de Malinsky y de Ponchins, edición italiana, Milán, 1961, recientemente publicado, se incluye un apéndice de Monseñor Juin con datos estadísticos muy reveladores al respecto. Es importante también el estudio sobre la materia aparecido en Roma con el título La Rivoluzione Mondiale e gli Ebrei, la Revolución Mundial y los Hebreos, publicado por la revista de los jesuitas en esta ciudad, titulada Civiltà Católica, en el opúsculo 1761 del año de 1922. Capítulo 4. Los financieros del comunismo. La judería internacional tiende en conjunto al socialismo comunista de Marx, realizado por ellos actualmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en todos sus satélites, porque el comunismo es la meta inmediata de sus aspiraciones de dominación mundial y de poder omnímodo sobre todos los pueblos de la Tierra. Siempre han manifestado tal criterio y desde el principio han tendido conjuntamente a este fin. Este resultado final comunista es concebido por todos los judíos como su propia meta con una absoluta unanimidad, aunque muchas personas no judías, defectuosamente informadas o intencionalmente engañadas, piensen que el gran número de judíos multimillonarios que hay en el mundo y que incluso dominan las finanzas mundiales, tienen que estar situados frente a esa tendencia que trata de arrebatarles sus riquezas. A simple vista, nada más lógico que pensar en un acaudalado financiero, en un rico comerciante o en un importante industrial como el enemigo natural más acérrimo del comunismo, pero si los industriales, comerciantes o financieros son judíos, no habrá la menor duda de que serán también comunistas, ya que el socialismo comunista de Marx ha sido creado y realizado por ellos no para perder los bienes que poseen, sino para adueñarse de todos los demás que aún no les pertenecen y acaparar en sus manos toda la riqueza mundial que, según su sentir, detentan indebidamente todos los que no son de la raza israelita. El conocido escritor Werner Sombart dice: «El principal carácter de la religión judía consiste en que es una religión que no tiene que ver con el más allá, una religión, por decirlo así, única y esencialmente terrestre. Si Dios quiere castigar o recompensar, no puede hacerlo más que en vida del hombre. Por eso, aquí abajo debe prosperar el justo y sufrir el impío». Es inútil insistir sobre las diferencias que se deducen de esta oposición
entre las dos maneras de ver tocante a las actitudes respectivas del judío piadoso y del cristiano piadoso con respecto a la adquisición de las riquezas. Mientras el cristiano piadoso, que se había hecho culpable de usura, está atormentado en su lecho de muerte por las torturas del arrepentimiento y estaba dispuesto a renunciar a cuanto poseía porque el bien injustamente adquirido le abrasaba. El judío piadoso, llegado al término de la vida, miraba con complacencia las arcas y cofres llenos hasta crujir, en donde estaban acumulados los cequíes, moneda, descontados durante su larga vida sobre los pobres cristianos y también sobre los pobres musulmanes. Espectáculo en el que su corazón piadoso podía regocijarse, porque cada perrilla de interés que estaba allí encerrada era como un sacrificio ofrecido a su Dios. Al mismo tiempo, el dinero judío es el instrumento poderosísimo que ha permitido al socialismo marxista financiar ampliamente los movimientos revolucionarios, sin cuyo apoyo no hubiera podido triunfar jamás, y la forma de corromper en todos los aspectos la civilización cristiana, ya sea materializando al individuo al hacerle preferir la riqueza a los valores trascendentes, o bien por los medios directos que tan efectivamente saben usar como el cohecho, el peculado, la concusión y, en general, la compra de las conciencias. La idea judía de acaparar todo el dinero del mundo por medio del comunismo aparece con toda diafanidad en muchos famosos escritores judíos como Edmond Flegg, Barbusse, André Speyer y otros, pero principalmente en la conocida carta enviada por el célebre judío neomesianista Baruch Levi a Karl Marx, descubierta en 1888 y publicada por primera vez en ese mismo año. Su texto es el siguiente: el pueblo judío, tomado colectivamente, será él mismo su Mesías. Su reino sobre el universo se obtendrá por la unificación de las otras razas humanas, la supresión de las fronteras y de las monarquías que son los baluartes del particularismo, y el establecimiento de una república universal que reconocerá por doquier los derechos de la ciudadanía a los judíos. En esta nueva organización de la humanidad, los hijos de Israel, diseminados actualmente sobre toda la superficie del globo, todos de la misma raza y de igual formación tradicional, sin formar, no obstante, una nacionalidad distinta, llegarán a ser sin oposición el elemento dirigente en todas partes, sobre todo si llegan a imponer a las masas obreras la dirección estable de algunos de entre ellos. Los gobiernos de las naciones, al formar la República Universal, pasarán todos sin esfuerzo a manos de los israelitas a favor de la victoria del proletariado. La propiedad individual podrá entonces ser suprimida por los gobiernos de raza judía que administrarán en todas partes la fortuna pública. Así se realizará la promesa del Talmud que cuando los tiempos del Mesías hayan llegado, los judíos tendrán bajo sus llaves los bienes de todos los pueblos del mundo. De acaparamiento económico, es perfectamente natural que veamos a los más ricos financieros y a los banqueros más importantes del mundo financiar las revoluciones comunistas. Y no es difícil, teniendo en cuenta los datos citados, aclarar una situación que superficialmente parecería paradójica y absurda al contemplar siempre unidos a los más acaudalados judíos del mundo con los dirigentes israelitas de los movimientos comunistas. Si las explicaciones de los más connotados judíos son suficientes para mostrarnos esta estrecha relación con claridad meridiana, más ilustrativos son los hechos tan notorios que nos permiten borrar hasta el más leve resquicio de incertidumbre. Después de la derrota francesa de 1870 y la caída del imperio de Napoleón III, los marxistas, dirigidos desde Londres por Karl Marx, se adueñaron de París el 18 de marzo de 1871 por más de 2 meses, con apoyo de la Guardia Nacional, que se había constituido en un organismo armado
totalmente dependiente de la Internacional Marxista. Cuando la Comuna no pudo resistir el ataque de las tropas del gobierno que tenían su sede en Versalles, y al considerar los comunistas segura su derrota, se dedicaron al robo, al asesinato y al incendio para destruir la capital de acuerdo con la consigna dada anteriormente por Clausewitz en 1869. Nosotros o nada. Yo os afirmo, París será nuestro o no existirá más. En esta ocasión quedó claramente manifiesta la complicidad de los banqueros judíos franceses con los comunistas, al constatar, como lo señala Salluste en su libro Les origines secrètes du bolchevisme, que Rothschild, por una parte, hacía presión en Versalles ante Thiers para evitar una acción decidida del ejército en contra de los comunistas marxistas, hablando de posibles entendimientos y acomodos con el Comité Central de los Federados marxistas, y por otra parte, gozaba de una total impunidad tanto en su persona como en sus bienes en la ciudad de París, sumida en un espantoso y sangriento caos. A este respecto, nos dice Salluste en su obra citada, Pag. 137. Emeso de Rothschild es cierto que tenía buenas razones para creer posible la conciliación. Su chalet de la calle Saint-Florentin estaba protegido día y noche por un piquete de federados marxistas, encargados de evitarle cualquier depredación, piquete que estuvo renovándose durante 2 meses, hasta el momento en que la gran barricada que se levantaba a 2 pasos de ahí fue tomada por las tropas de Versalles. Cuando los rehenes eran fusilados, cuando los más bellos palacios de París ardían y millares de franceses morían víctimas de la guerra civil, es curioso constatar que la protección acordada por los comunistas al gran banquero judío no cesó por un momento. Otro ejemplo acaecido ya en nuestro siglo, mencionado por Esteban J. Anamalani en su obra Comunismo y Judaísmo, es el siguiente. En 1916, el teniente general del ejército imperial ruso, A. Nechbolodov, transcribe una información secreta de uno de los agentes del Estado Mayor con fecha 15 de febrero de ese año, recibida en el Estado Mayor del Generalísimo ruso en los siguientes términos. El Partido Revolucionario Ruso en Norteamérica ha determinado llegar a los hechos. En consecuencia, de un momento a otro, se pueden esperar revueltas. La primera reunión secreta, que señala el principio en la era de los actos de violencia, se verificó el lunes por la tarde del 14 de febrero en el East End de Nueva York. Debían reunirse 62 delegados, de los cuales 50 eran veteranos de la Revolución de 1905 y los demás, miembros nuevos. La mayor parte de los asistentes eran judíos, y entre ellos muchos eran gente instruida, como doctores, publicistas, etc. También se encontraban entre ellos algunos revolucionarios de profesión. Los comienzos de esta primera reunión fueron casi totalmente dedicados a examinar los medios y posibilidades de hacer en Rusia una gran revolución. El momento era de los más favorables. Se dijo que el partido acababa de recibir de Rusia informes secretos, según los cuales la situación era del todo propicia, porque ya estaban concluidos todos los acuerdos preliminares para una sublevación inmediata. El único obstáculo serio era la cuestión del dinero. Pero apenas se hizo esta observación, contestaron inmediatamente algunos miembros que eso no debía suscitar ninguna duda, porque en el momento que se necesitare, darían sumas considerables personas que simpatizaban con el movimiento para libertar al pueblo ruso, y a este propósito se pronunció repetidas veces el nombre de Jacobo Schiff, acaudalado banquero judío. A principios de 1919, el Servicio Secreto de Estados Unidos de Norteamérica entregó al alto delegado de la República Francesa darían sumas considerables personas que simpatizaban con el movimiento para libertar al pueblo ruso, y a este propósito se pronunció repetidas veces el nombre de Jacobo Schiff, acaudalado banquero judío. A principios de 1919,
El Servicio Secreto de Estados Unidos de Norteamérica entregó al alto delegado de la República Francesa en ese país un memorial en el que categóricamente señala la participación de los principales banqueros en la preparación de la Revolución Comunista Rusa. 7, 618, 6. Nombramientos 12, S. R. 2. Transmitido por el Estado Mayor II del Ejército II. Despacho. En febrero de 1916 se supo por primera vez que en Rusia se estaba fomentando una revolución. Se descubrió que las personas y firmas bancarias que se mencionan estaban complicadas en esta obra de destrucción. 1. Jacob Schiff, judío. 2. Kuhn, Loeb & Co., firma judía. Dirección: Jacobo Schiff, judío. Felix Warburg, judío. Otto Kahn, judío. Mortimer Schiff, judío. Jerónimo H. Hanauer, judío. 3. Guggenheim, judío. 4. Max Breitung, judío. A principios de 1917, el poderoso banquero Jacobo Schiff comenzó a proteger a Trotsky, judío y francmasón, cuyo verdadero nombre es Bronstein. La misión que se le encomendaba era dirigir en Rusia la revolución social. El periódico de Nueva York Forward, cotidiano judío y bolchevista, también le protegió con el mismo objeto. También le ayudaban financieramente los grandes bancos: Casa Judía Max Warburg de Estocolmo, el sindicato Westfalien Renan, por el judío Olef Ashberg de la Nie Banken de Estocolmo y por Zhivotovsky, judío. La firma judía Kuhn, Loeb & Co. está en relación con la sindical Westfalien Renan, firma judía de Alemania. Lo mismo que los hermanos Lazar, Casa Judía de París, lo está con la Gunzburg, Casa Judía de Petrogrado, Tokio y París. Si observamos además que todos los asuntos se resuelven también con las casas judías Speyer & Co. de Londres, Nueva York y Frankfurt-sur-le-Main, y lo mismo con las casas Nye Banken, que es la encargada de los negocios judíos bolchevistas de Estocolmo, podremos deducir que la relación que tiene la banca con todos los movimientos bolchevistas debe pensarse que en la práctica representa la expresión verdadera de un movimiento general judío y que ciertas casas de banca judías están interesadas en la organización de esos movimientos. En el folleto de Esdebamonde vuelvo a encontrar más sobre la banca Kuhn & Co. Jacob Schiff era un israelita de origen alemán. Su padre, que vivió en Frankfurt, fue en esa ciudad un modesto corredor de la casa Rothschild. El hijo emigró a los Estados Unidos y allí hizo una rápida carrera que le convirtió pronto en jefe de la gran firma Kuhn, Loeb & Co., principal banco israelita de Estados Unidos, América. En el mundo bancario judío, Jacobo Schiff no se significó solamente por su ciencia en los negocios y por el atrevimiento de sus concepciones. Aportó también proyectos e intenciones muy decididas, aunque no nuevas ni propias, sobre la acción política dirigente que esa banca debe ejercer sobre los destinos del mundo. The Spiritual Direction of Human Affairs. Otra de las constantes preocupaciones del plutócrata era la intervención a toda costa en los asuntos políticos de Rusia para provocar en ese país un cambio de régimen. La conquista política de Rusia, que hasta entonces había escapado a la influencia masónica gracias a un régimen nacional, debía ser el mejor medio de asegurar en el universo entero el poder de Israel. En la primavera de 1917, Jacobo Schiff comenzó a comanditar a Trotsky, judío, para que hiciera la revolución social en Rusia. El diario judío bolchevique de Nueva York, Forward, se cotizó también con el mismo objeto. Desde Estocolmo, el judío Max Warburg habilitaba igualmente a Trotsky y Sia, y lo mismo hacían el sindicato westfaliano Renano, importante consorcio judío, el judío Olef Ashberg, del Nye Banken de Estocolmo, y Zhivotovsky, un judío con cuya hija está casado Trotsky. Al mismo tiempo, un judío, Paul Warburg,
demostraba tener relaciones tan estrechas con los personajes bolcheviques que no fue reelegido en la Federal Reserve Board. El Times de Londres del 9 de febrero de 1918 y el New York Times, en dos artículos de Samuel Gompers publicados en los números de primero, de mayo de 1922 y 31 de diciembre de 1923, decía lo siguiente. Si tenemos en cuenta el hecho de que la firma judía Kuhn, Loeb & Co. está en relaciones con el sindicato westfaliano renano, firma judía de Alemania, con Lazare Frères, Casa Judía de París, y también con la casa bancaria Günzburg, firma judía de Petrogrado, Tokio y París. Y si advertimos además que los precedentes negocios judíos mantienen estrechas relaciones con la casa judía Speyer & Co. de Londres, Nueva York y Frankfurt del Meno, lo mismo que con el Neue Banken, casa judía bolchevique de Estocolmo, comprobaremos que el movimiento bolchevique en sí es, hasta cierto punto, la expresión de un movimiento general judío y que determinadas casas bancarias judías están interesadas en la organización de este movimiento. El general Nechbolodov apunta en su obra el fuerte financiamiento judío a la Revolución Comunista de Rusia. Durante los años que precedieron a la revolución, 12 millones de dólares habían sido entregados por Jacobo Schiff a los revolucionarios rusos. Por otra parte, según M. Bakhmetiev, embajador del gobierno imperial ruso en Estados Unidos, fallecido en París, hace algún tiempo, los bolcheviques triunfantes habían remitido entre 1918 y 1922 600 millones de rublos de oro a la firma Kuhn, Loeb & Co. Después de estas pruebas tan concluyentes, no creo que a ninguno se le ocurra llegar a la optimista conclusión de que hay judíos malos, los comunistas, y judíos buenos, los capitalistas. Y que mientras unos tienden a acabar con las riquezas de los particulares y a hacer desaparecer la propiedad privada, otros tienden a defender ambas cosas para no perder sus enormes fortunas. Desgraciadamente para nuestra civilización, el complot judío presenta caracteres de absoluta unidad y el judaísmo constituye una fuerza monolítica tendiente a acaparar, por medio del socialismo comunista de Marx, todas las riquezas del mundo, sin excepción. El hecho de que, como en todas las instituciones humanas, en el judaísmo surjan a veces rivalidades y luchas internas, no altera esta situación. Estos pleitos de familia surgen generalmente por ambiciones de mando, aunque sean disfrazados por razones religiosas o de estrategia a seguir, pero los bandos en pugna siempre coinciden en desear el dominio del mundo, en los órdenes político, económico y religioso, y en que el mejor medio de lograr ese dominio total es por medio de la dictadura socialista o comunista, que permitirá a los judíos adueñarse de la riqueza de todos los pueblos de la tierra. Hoy en día, en nuestro mundo civilizado, se considera el racismo como el mayor pecado en que pueden incurrir los humanos, falta que deja perenne y escandaloso estigma de salvajismo y brutalidad, siempre que no sea el pueblo judío el que lo practique. Gracias a la propaganda, casi totalmente acaparada en el mundo por los israelitas, cine, radio, prensa, televisión, editoriales, etc. El antisemitismo es la manifestación racista más abominable de todas. Los judíos han hecho del antisemitismo un arma verdaderamente demoledora que sirve para nulificar el esfuerzo de las innumerables personas u organizaciones que, habiendo comprendido claramente cuál es la verdadera cabeza del comunismo, pese a los disfraces y estratagemas usados por esta raza para ocultar sus verdaderas actividades, han querido dar la voz de alerta, horrorizados ante el ominoso fin que cada vez está más próximo. Su labor mendaz ha sido tan efectiva que la mayoría de los anticomunistas, queriendo acabar con el monstruo marxista, lanzan sus valerosos y decididos ataques a los tentáculos del pulpo, ignorando la existencia de la terrible cabeza
que regenera los miembros destruidos, dirige los movimientos y armoniza las actividades de todas las partes de su sistema. La única posibilidad de destruir el socialismo comunista de Marx es atacar a la cabeza del mismo, que actualmente es el judaísmo, según nos lo indican los hechos más incontrovertibles y los testimonios más irrecusables de los mismos judíos. Mientras los países cristianos son antirracistas porque fundamentan su idea en el concepto del prójimo, los judíos han sido siempre y son, en la actualidad, los racistas más furibundos. Con banderas y gritos, un grupo de extremistas judío penetra en una calle del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Tras minutos de enfrentamientos con dueños y clientes en un bar, huyen de la zona. Desde el inicio del nuevo gobierno se producen con más frecuencia. Nos sentimos impotentes, quieren incomodarnos y que nos vayamos del país, dice el dueño del establecimiento. El acoso se ha multiplicado, 5 ataques en solo mes y medio, el último contra la estatua de Cristo de la Iglesia de la Flagelación. El agresor era un judío americano. Tiró la estatua al suelo y empezó a golpearla con un martillo. La cara está desfigurada y hay que restaurar la pierna, cuenta resignado el sacerdote de la iglesia. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa, entre otros, pide protección y que los actos vandálicos no queden impunes. Son frecuentes los grafitis con frases contra cristianos y árabes, pero es más preocupante que entren en cementerios y rompan las cruces. La comunidad cristiana ha experimentado un ligero ascenso el último año, pero siguen siendo una minoría. Representan solo el 2% de la población de Israel. Esta imagen de esta bandera en una casa en pleno barrio musulmán de la ciudad vieja es cada vez más habitual verla también en el área cristiana, donde crecen considerablemente los asentamientos de colonos judíos. Basan su racismo en las ideas del Talmud, partiendo del principio de que el no judío ni siquiera es un ser humano. Pero este antirracismo cristiano es explotado muy hábilmente por los judíos, y a la sombra del mismo tejen sus infernales maquinaciones en contra de la Iglesia católica y de todo orden cristiano, estructurando el sistema comunista en donde no hay Dios, no hay Iglesia, ni hay principios trascendentales de ninguna clase. En cuanto son atacados, se quejan con clamorosas lamentaciones, presentándose como víctimas del racismo inhumano, con el fin de paralizar cualquier labor de defensa que se oponga a sus ataques destructores. Sin embargo, la verdadera defensa contra el comunismo, que forzosamente tiene que dirigirse contra los judíos, contra la cabeza, no puede considerarse de ningún modo como una pecaminosa manifestación de un sentimiento de aversión a una raza determinada, ya que el criterio de discriminación racial es totalmente ajeno a nuestra cultura y a nuestros principios cristianos. Pero no se puede soslayar un problema de tanta gravedad y trascendencia por el solo hecho de temer el calificativo de antisemita que sin duda caerá sobre cualquiera que comprenda la situación actual del mundo. No se trata, pues, de luchar contra una raza por consideraciones de orden racial. Si el problema se nos plantea actualmente en estos términos, la culpa es exclusivamente de los judíos que no nos dejan lugar a escoger con su racismo a ultranza su absoluto desprecio por todos los que no son de su raza y sus ansias de dominación mundial. Para los católicos en particular y para el mundo civilizado en general, que todavía cree en los principios axiológicos y en los valores trascendentes, la planeación no puede ser más sencilla, puesto que se trata de un problema de legítima defensa, perfectamente aceptado en el orden moral y jurídico, ya que el nítido dilema que nos presenta el judaísmo es dominación judía comunista o exterminio. Capítulo 5. Testimonios judíos. Los mismos judíos. No obstante, su hermetismo acostumbrado e incluso a pesar de sus tácticas de engaño y ocultamiento, que han logrado permanecer generalmente en la oscuridad para no revelar su plan comunista de conquista mundial, han sufrido algunos momentos de debilidad, llevados por el optimismo o el excesivo júbilo ante la contemplación de sus éxitos, que han provocado en determinadas ocasiones algunas declaraciones indiscretas
sumamente ilustrativas. Cadmi Cohen, prestigiado escritor judío, señalaba: en lo concerniente a los judíos, su papel en el socialismo mundial es tan importante que no puede pasar en silencio. No basta recordar los nombres de los grandes revolucionarios judíos de los siglos XIX y XX, como los Carlos Marx, Lassalle, Kurt Eisner, Bala Kun, Trotsky y Leon Blum, para que aparezcan así los nombres de los teóricos del socialismo moderno. ¿Qué confirmación brillante no encuentran las tendencias de los judíos en el comunismo fuera de la colaboración material, en organizaciones de partidos, en la aversión profunda que un gran judío y gran poeta, Enrique Heine, sentía por el derecho romano, y las causas subjetivas, las causas pasionales de la rebelión de Rabbi Akiva y Bar Kokhba del año 70 y 132 después de Jesucristo contra la paz romana y el derecho romano, comprendidas y sentidas subjetiva y pasionalmente por un judío del siglo XIX que aparentemente no había conservado ningún lazo con su raza. Y los revolucionarios judíos y los comunistas que atacan el principio de la propiedad privada, cuyo monumento más sólido en el Código de Derecho Civil de Justiniano, de Ulpiano, etc., no hacen sino lo que sus antepasados, que resistían a Vespasiano y a Tito. En realidad, son los muertos que hablan. El blasfemo escritor judío, Alfredo Nozick, nos dice: el socialismo y el mosaísmo de ninguna manera se oponen, sino por el contrario, entre las ideas fundamentales de ambas doctrinas hay una conformidad sorprendente. No debe desviarse más el nacionalismo judío del socialismo como de un peligro que amenaza su ideal, que el socialismo judío del mosaísmo, pues ambos ideales paralelos se han de realizar en el mismo camino. Del examen de los hechos resulta de modo irrefutable que no solo los judíos modernos han cooperado de una manera decisiva a la creación del socialismo. Sus propios padres ya eran los fundadores del mosaísmo. La semilla del mosaísmo obró a través de los siglos en cuanto a doctrina y a ley de un modo consciente para unos e inconsciente para otros. El movimiento socialista moderno es para la mayoría obra de judíos. Los judíos fueron los que imprimieron en él la marca de su cerebro. Igualmente, fueron judíos los que tuvieron parte preponderante en la dirección de las primeras repúblicas socialistas. El socialismo mundial actual forma el primer estado del cumplimiento del mosaísmo, el principio de la realización del estado futuro del mundo anunciado por los profetas. En su libro Integrales Judentum, ratifica esta idea del socialismo como doctrina judía cuando escribe lo siguiente: si los pueblos quieren progresar de veras, deben despojarse del temor medieval de los judíos y de los prejuicios reaccionarios que tienen contra ellos. Deben reconocer lo que son en realidad, los precursores más sinceros del desarrollo de la humanidad. Hoy exige la salvación del judaísmo que reconozcamos el programa del socialismo abiertamente a la faz del mundo, y la salvación de la humanidad en los siglos venideros depende de la victoria de ese programa. La razón de esta postura revolucionaria judía está claramente explicada por el conocido escritor judío E. Eberlin, en la siguiente cita: cuanto más radical es la revolución, tanta más libertad e igualdad para los judíos resulta de ella. Toda corriente de progreso no deja de consolidar la posición de los judíos. Del mismo modo, todo retroceso y toda reacción los alcanza en primer lugar. A menudo basta una simple orientación en las derechas para exponer a los judíos al boicoteo. Bajo este aspecto, el judío es el manómetro de la caldera social. Como entidad, la nación judía no puede colocarse al lado de la reacción, porque la reacción, es decir, la vuelta al pasado, significa para los judíos la continuación de las condiciones anormales de su existencia. El connotado judío Jacob de Haas, en The Maccabean, nos dice claramente que la revolución rusa es una revolución del judaísmo. Ella
significa un cambio en la historia del pueblo judío. Digamos francamente que era una revolución judaica, porque los judíos eran los revolucionarios más activos de Rusia. En el periódico judeo francés, titulado Le Peuple Juif, del 16 de febrero de 1919, se lee lo siguiente: la revolución rusa que estamos viendo será obra exclusivamente de nuestras manos. Por su parte, Ricardo Jorge, que prologa un libro del famoso escritor judío Samuel Schwartz, dice lo siguiente: si de las cumbres de la ciencia pura descendemos a la arena en que se entrechocan las pasiones y los intereses de los hombres, surge ante nosotros el oráculo de la nueva religión sociopolítica, el judío Karl Marx, el caudillo doctrinario de la guerra sin cuartel del proletariado, que encuentra en la cabeza y en el brazo de Lenin la realización de sus credos, inspiradores del Estado soviético, que amenaza subvertir los fundamentos de las instituciones tradicionales de la sociedad. Asimismo, otro judío, Hans Gogen, en Die politische Idee, afirma que el socialismo de Marx es el fin de nuestras aspiraciones. En el número 12 del periódico El Comunista, publicado en Kharkov con fecha 12 de abril de 1919, el judío M. Cohen escribía: sin exageración, puede asegurarse que la gran revolución social de Rusia se llevó a cabo por medio de los judíos. Cierto es que en las filas del Ejército Rojo hay soldados que no son judíos, en cuanto toca a los soldados rasos, pero en los comités y en la organización soviet, como los comisarios, los judíos llevan con valor a las masas de proletariados rusos ante la victoria. Al frente de los revolucionarios rusos iban los alumnos de la escuela rabínica de Lidia. Triunfó el judaísmo sobre la espada y el fuego, mandando con nuestro hermano Marx, que es el encargado de cumplir con lo que han mandado nuestros profetas, elaborando el plan conveniente por medio de las reivindicaciones del proletariado. Todas estas frases aparecen en el periódico judío Haint de Varsovia del 3 de agosto de 1928. El Mundo Judío, del 10 de enero de 1929, expresaba esta blasfema opinión: el hecho del bolchevismo mismo, y que tantos judíos son bolcheviques, y que el ideal del bolchevismo está sobre muchos puntos de acuerdo con el más sublime ideal del judaísmo, del que una parte formó la base de las mejores enseñanzas del cristianismo. Todo eso tiene gran significación, que examinará cuidadosamente el judío reflexivo. Para no extendernos demasiado, citaremos por último las referencias que hace orgullosamente el israelita Paul Sokolovsky en su obra titulada Die Versandung Europäas, en las que se vanagloria del papel preponderante que jugaban los judíos en la Revolución rusa, dando detalles de las claves que usaban para comunicarse entre ellos, incluso por medio de la prensa, sin llamar la atención de las autoridades, y de cómo repartían la propaganda comunista que elaboraban por medio de los niños judíos, a los que entrenaban cuidadosamente en sus colonias para estos menesteres. Este odio infernal, judeo-comunista, principalmente manifestado hacia la civilización cristiana, no es meramente gratuito, sino que tiene sus causas muy hondas, que pueden apreciarse con claridad en este párrafo del Sefer HaZohar, libro sagrado del judaísmo moderno que se transcribe y que representa el sentir de todos los judíos. Yeshú, Jesús, Nazareno, que ha apartado al mundo de la fe del Santo, que bendito sea, será juzgado eternamente en esperma hirviente. Su cuerpo es reconstituido todos los viernes por la tarde, y al amanecer del sábado es arrojado en la esperma hirviente. El infierno se consumirá, pero su castigo y sus tormentos no acabarán nunca. Yeshua y Mahoma son esos huesos impuros de la carroña de que dice la Escritura: los arrojaréis a los perros. Son la suciedad de perro que mancha, y por haber seducido a los hombres, los han arrojado al infierno, de donde no saldrán jamás. Segunda parte: el poder oculto de la masonería. Capítulo 1. La masonería.
enemiga de la Iglesia. En vista de que el tema de este segundo libro ha sido tratado con tal maestría y profundidad por personalidades eminentes y copiosamente documentadas como Su Santidad el Papa León XIII, el eminentísimo cardenal José María Caro R., arzobispo de Santiago de Chile, por Monsignor León Meurín, S.J., arzobispo-obispo de Port Louis, y otros varios eruditos escritores eclesiásticos y seglares, nos limitaremos a transcribir literalmente tan autorizadas opiniones para no desvirtuar en lo más mínimo su gran autoridad. Su Santidad León XIII, en su encíclica Humanum Genus, dice literalmente: los romanos pontífices, nuestros antecesores, velando solícitos por la salvación del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y qué quería este capital enemigo apenas asomaba entre las tinieblas de su oculta conjuración, y cómo, declarando su santo y seña, amonestaron con previsión a príncipes y pueblos que no se dejaran coger en las malas artes y asechanzas preparadas para engañarlos. Diose el primer aviso del peligro el año 1738 por el Papa Clemente XII, in eminenti, cuya constitución confirmó y renovó Benedicto XIV, Providas, Pío VII. Ecclesiam, a Jesucristo, siguió las huellas de ambos, y León XII, incluyendo en la Constitución Apostólica Quo, graviora lo decretado en esta materia por los anteriores, lo ratificó y confirmó para siempre. Pío VIII, Encíclica Traditi, 1829, Gregorio XVI, Encíclica Miraribus, 1832, y Pío IX, Encíclica Qui Pluribus, 1846, Multiplices, 1865, etc. Ahora, a ejemplo de nuestros predecesores, hemos resuelto declararnos de frente contra la misma sociedad masónica, contra el sistema de su doctrina, sus intentos y manera de sentir y obrar, para más y más poner en claro su fuerza maléfica e impedir así el contagio de tan funesta peste. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Mateo capítulo 7, versículo 18. Y los frutos de la secta masónica son, además de dañosos, acerbísimos. Porque de los certísimos indicios que hemos mencionado antes, resulta el último y principal de sus intentos, a saber, el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, levantando a su manera otro nuevo, con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo. Sin esto, los turbulentos errores que ya llevamos enumerados han de bastar por sí mismos para infundir a los estados miedo y espanto, porque quitado el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, menospreciada la autoridad de los príncipes, consentida y legitimada la manía de las revoluciones, sueltas con la mayor licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, ha de seguirse por fuerza universal, mudanza y trastorno. Y aún precisamente esta mudanza y trastorno es lo que muy de pensado maquinan y ostentan de consuno muchas sociedades de comunistas y socialistas, a cuyos designios no podrá decirse ajena la secta de los masones, como que favorecen en gran manera sus intentos y conviene con ellas en los principales dogmas. Sea como quiera, ante un mal tan grave y ya tan extendido, lo que a nos toca, venerables hermanos, es aplicarnos con toda el alma en busca de remedios. Y porque sabemos que la mejor y más firme esperanza de remedio está puesta en la virtud de la religión divina, tanto más odiada de los masones, cuanto más temida, juzgamos ser lo principal el servirnos contra el común enemigo de esta virtud tan saludable. Así que todo lo que decretaron todos los romanos pontífices, nuestros antecesores, para impedir las tentativas y los esfuerzos de la secta masónica, cuanto sancionaron para alejar a los hombres de semejantes sociedades o sacarlos de ellas, todas y cada una de estas cosas
damos por ratificadas y las confirmamos con nuestra autoridad apostólica. Como se ve, tanto su santidad, el Papa León XIII, como varios sumos pontífices anteriores, son muy claros al condenar la masonería, reconociendo asimismo sus intentos de destruir a la cristiandad, aliada con socialistas y comunistas. ¿Y quiénes dirigen la masonería? Como lo demostraremos en los capítulos siguientes, son los mismos que dirigen al socialismo, es decir, los judíos.